que esta semana entrarán en vigor disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecen libertades sindicales para los empleados del Servicio Público Federal o de cualquier institución pública o los organismos descentralizados. De acuerdo con el decreto publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Diario Oficial de la Federación, se deroga el artículo 68 que establecía que en cada dependencia solo podría haber un sindicato. De esta forma, todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir los mismos sin necesidad de autorización previa. Sin embargo, aclara que el trabajador ejercerá en todo momento su libertad de adhesión o separación en un sindicato y que a nadie se le puede obligar a formar parte de una agrupación de este tipo o a no formar parte de ella o a permanecer en ella. Mire, precisamente saludo vía telefónica al senador Pedro Aces Barba, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la Cámara Alta y también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, la CATEM, quien nos va a hablar de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenido al canal del Congreso, senador. Cuéntenos. Muchas gracias. Pues mira, estamos muy contentos por todos los sucesos que ha habido últimamente. Desde que se mandó esa iniciativa para la reforma de la Ley Federal del Trabajo por parte del Ejecutivo Federal, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los diputados, y se vota con 417 votos a favor. Eso quiere decir que todos los legisladores de la Cámara de Diputados quieren un cambio. De ahí se manda al Senado, se vota con 120 votos a favor, y quiere decir que todos los senadores de todos los partidos quieren un cambio. Y ayer, Día del Trabajo, el día más importante para la clase obrera internacional, se promulga ya en el Diario Oficial de la Federación por el presidente esta reforma, o es una reforma de fondo, puesto que son más de 400 artículos a los que se les metió mano en beneficio de todos, en beneficio de la clase trabajadora, de la clase empresarial y de la autoridad. ¿Qué pasa? Que es muy importante recalcar. Se acabaron las viejas formas donde se les exigía pertenecer a los trabajadores, a los sindicatos de siempre. Llegó la libertad tanto al apartado A como al apartado B, porque no podías tener libertad en uno y estar atorado en el otro, ¿no? Entonces yo creo que la bancada de Morena tomó la decisión de hacerlo, y yo creo que es muy bueno que haya libertad en nuestro país. Estamos en una cuarta transformación donde las cosas deben de marchar con modernidad. Entramos a un tratado mundial trilateral con los Estados Unidos y Canadá, llamado ahora TECMEC, y tenemos que cumplir en tiempo y forma con lo que se estipula en ese acuerdo que se hizo. Entonces, hoy llegó para el trabajador mexicano por primera vez la libertad, cosa que se pudo haber hecho, y hay que recalcarlo, durante muchas décadas atrás. Nada más que no hubo voluntad por parte de los gobiernos anteriores de hacerlo. Desconozco las razones, pero pues es muy clara la respuesta. No les convenía, tan es así que durante 70 años estuvieron congelados también los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Por dar un ejemplo, el convenio 98 de la OIT, también en esta legislatura se descongela. En esta legislatura ahora vamos a pasar a tener un periodo extraordinario donde le vamos a poner los puntos sobre las is a estas reformas. Hay cuestiones muy importantes que a lo mejor no están perfectamente bien entendidas, y vamos a invitar en un parlamento abierto con la democracia que nos ha conferido nuestro coordinador Ricardo Monreal, y con esa visión política que él tiene, donde todo mundo en materia laboral, los expertos, tanto del sector obrero, empresarial y gubernamental, vengan a opinar, se van a hacer unos foros. Entonces sí, estamos muy contentos por esa libertad, estamos muy contentos porque las juntas de conciliación van a desaparecer. Ahora habrá tribunales especializados en materia, donde antes de que llegue una demanda al tribunal que va a pertenecer al Poder Judicial, pues va a haber conciliadores. Somos seres humanos que tenemos que entendernos con la conciliación, con el diálogo. Se van a terminar ese tipo de actos vandálicos, que así los considero, como fue lo de Matamoros, para querer desestabilizar a los gobiernos. Eso no se debe de hacer.
por parte de unos sindicatos que ni gente tienen, pedir aumentos estratosféricos. Claro. Aparte de eso, no puedes romper tú el techo presupuestal de una empresa. Totalmente. ¿Qué haces con ello? Espantar al empresario. No debe de ser. Así. El empresario es el motor de la economía y al empresario hay que cuidarlo, porque al fin de cuentas, si no hay un empresario, no existiéramos los trabajadores. Ellos arriesgan su capital. Claro. Y tenemos que cuidarlos e ir trabajando por un mejor México, todos unidos, codo a codo. Así es, senador. Retomando esto que ya nos comentaba, ¿con cuántos trabajadores se podrá formar un sindicato fuera del oficial en las dependencias públicas? Por al menos 20 trabajadores. Claro. Pero no, eso no quiere decir, también quiero hacer el paréntesis ahí, que sí, todo el mundo va a poder hacer sindicatos inmediatos y de repente que una dependencia o una empresa pueda tener 100 sindicatos. Eso no es posible. A ver, sí, tienes la libertad de elegir el crear una organización, claro, pero quien va a representar la colectividad general de representación sí, va a ser la organización con mayor número de trabajadores. ok, ¿No? claro. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Claro, también, senador, ¿habrá algún tipo de persecución política o presión a los trabajadores que quieran abandonar al sindicato oficial? No tienen por qué. No tienen por qué. Nadie puede perseguir a nadie. Ya fue muy claro el presidente ayer, pidió unidad general en la comida que nos ofreció a todos los líderes obreros de este país. Y fue muy claro y muy puntual en lo que él dijo. Claro. Nadie tiene por qué impedirle a nadie que camine por el sendero laboral que quiera caminar. Así es. ¿En qué condición, senador, queda la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado? Yo creo que seguirán trabajando de su misma forma, buscando que no se le vayan sus conquistas laborales de tantos años. Y bueno, no se ha hecho esto por afectar a un líder, no se ha hecho esto por afectar a la FETSE, no se ha hecho por afectar a ninguna otra confederación. Se ha hecho buscando la libertad general de todos los trabajadores mexicanos. Se hizo pues un espejo del apartado A al apartado B, porque no podría existir un apartado que se le quita los grilletes de la libertad y otro apartado que no tiene libertad. Senador, muy buenos días. Lo saluda Alejandro Alfaro. Buen día, Alejandro. Senador, ¿qué pasa en la parte del llamado outsourcing? Mira, eso es algo muy importante. Es una gran pregunta la que me acabas de hacer. El outsourcing, para empezar, desde el origen del nombre está mal. Hay varios despachos rimbombantes en México que utilizan este tipo de palabras. El outsourcing mal llamado, porque aquí hablamos castellano, no hablamos inglés, es una subcontratación, y hay dos tipos de subcontrataciones, la regular y la irregular. La irregular es la mayoría, es aquella que va ligada al contrato de protección entre la empresa y sindicato, que te llena los huecos hacendarios con facturas apócrifas, que les van cambiando la razón social a los trabajadores cada 3, cada 4 meses, que no permiten que los trabajadores tengan un historial crediticio y que vayan sumando antigüedad. Esa es algo que no podemos permitir y que va a ir todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque no solo te pegan en lo laboral, sino te pegan en la materia hacendaria porque vaden al fisco, te pegan en la materia de seguridad social porque vaden al Seguro Social y al Infonavit, acortan la vida laboral, y sobre todo cuando un patrón es demandado justificada o injustificadamente por un trabajador en las corruptas juntas de conciliación y arbitraje, tampoco le conviene al empresario porque va a pagar al final del camino por algo que tenía que pagar. Supongamos, tiene que liquidar con 30,000 pesos un trabajador, le va a costar 60 o 100, entonces no le conviene a nadie. Y en cambio hay otra subcontratación que es buena, pero es la mínima, que te llevan algunas nóminas, que te llevan contabilidades afuera de tus empresas, pero porque tú como empresario no quieres tener tu departamento de contabilidad ahí. Eso hay que verificarlo. Ya se está trabajando con la Procuraduría Fiscal para hacer un señalamiento donde ya hay más de 200 empresas que se dedican a lo que yo le llamo el huachicoleo financiero. Y entonces, a partir de esta reforma, pues ya estaríamos hablando que ni pensarlo, por ejemplo, en dependencias de gobierno,
¿no? Que algunas también registraron este tipo de contrataciones. Vamos a entrar el día 8 a un periodo extraordinario, donde se va a hacer una revisión de algunas cosas que faltaron de incrustar en estas reformas laborales, y una de ellas es esta porque no quedó perfectamente bien establecido, y hay que meterle con todo y dejarles caer a esas empresas que se enriquecen a las costillas de tan solo unos cuantos, ¿sí? Todo el peso de la ley. Claro. Senador, para concluir, democracia, transparencia y decisión de los trabajadores al servicio del Estado, ¿es la conclusión de esta reforma? Bueno, se empieza con el apartado A, ¿sí? Y se concluye con el apartado B. Eso es lo que se busca. Claro. La libertad, la transparencia, que el trabajador ahora por voto secreto, por voto en urna transparente, pero que el trabajador ahora ya pueda pensar, tratar, discernir, conversar, pero sobre todo tenga el poder de elegir quién será su dirigente sindical. Lo que antes no pasaba porque se les nombraba y muchas veces los trabajadores ni siquiera conocían a sus líderes. Así es. Senador, ¿algo más que quiera agregar? Pues estamos muy contentos. Ayer celebramos el Día del Trabajo. ¿Cómo olvidar a los mártires de Chicago, de Cananea, de Río Blanco? Y así dentro de muchos años también los trabajadores nunca olvidarán. El 1 de mayo del 2019 se promulgó la libertad sindical con esta gran reforma histórica que hace el presidente López Obrador. Senador Pedro Aces Barba, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando. Muchísimas gracias, siempre es un gusto saludarles. Gracias a usted.